Bienvenidos al parque acuático más grande del sur de Colombia. Más de 3 toboganes extremos, piscina para niños, piscina de olas, restaurante y muchas cosas más. Bienvenidos al parque acuático Playa Juncal. Bienvenidos a un nuevo videito. Estamos como a unos 40 minutos de Neiva, en el departamento del Huila. Claramente vinimos a grabar un parque acuático que se llama Playa Juncal. Más de uno me lo ha pedido en el canal y pues bueno, acá estamos visitándolo. Pero sin antes comentarles algo muy importante. La noticia es que este video es un video patrocinado. Sí, señores, video patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles y miles de clases inspiradoras que seguramente les van a encantar. Clases como ilustración, fotografía, edición de video, diseño gráfico, marketing, entre otras. Por ejemplo, yo tomé una clase de edición de video con Marques Brownlee sobre grabación y edición de video para YouTube. ¿Para qué? Para hacer videos más chéveres y más interesantes. Es súper brutal que Skillshare ahora tiene subtítulos en español para sus clases. Así que es increíble realmente. Si mirar a otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual recibirás acceso a más de 40.000 clases sin límites y sin distracciones. El precio es súper accesible para todos. Lo que es súper importante y súper interesante es que toda la plataforma de Skillshare ahora está disponible en español. Todos los miembros pueden acceder a la librería completa de clases con subtítulos en español, incluyendo, ojo a esto, las nuevas clases totalmente en español como fotografía de producto para redes sociales, súper importante en estos tiempos, 3 métodos de flores en acuarela, guía completa de la ilustración digital en Procreate de principiante a experto y muchas clases más. Realmente las clases en Skillshare están totalmente diseñadas para aprender haciendo, duran entre 40 y 60 minutos en promedio. Algo que me llamó mucho la atención es que Skillshare está publicando más de 900 clases nuevas al mes. Es una plataforma sin anuncios para que puedas permanecer enfocado mientras exploras tus nuevas habilidades. Así que no esperes más y aprende con Skillshare. Las primeras 1000 personas que usen el link de la descripción obtendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare. En Skillshare siempre encontrarás algo nuevo para aprender. Pinta que va a ser un día demasiado divertido. Entonces, chicos, bienvenidos al parque acuático Playa Juncal. Nosotros, como nos estamos hospedando en la parte antigua, pues ya estamos adentro. No han abierto el parque lo abren viernes, sábado y domingo y festivos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces este es el ingreso. Obviamente acá toboganes para allá, piscina de olas para allá. Este lugar hace parte de la caja de compensación Confahuila. Escrito a cualquier caja de compensación, mire en su caja de compensación si tiene convenio con esta. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que si usted es categoría A, B o C en su caja de compensación y esa caja de compensación tiene convenio con Confahuila, usted puede entrar a Playa Juncal con la tarifa de su caja de compensaciones. Como les interesan los precios, son de la siguiente manera. Categoría A paga 3.000 pesos, categoría B paga 5.000 pesos, categoría C paga 13.000 pesos y particular paga 17.000 pesos la entrada. La verdad se me hace que está económico. Yo pensé que era más pequeño, pero está grande. Entonces, bueno, vamos a explorarlo. Somos los primeros en entrar al parque. Tenemos allá el restaurante, está súper grande. Este de acá es un río lento. Esperamos que no sea tan lento. Y allá vemos un tobogán, piscina de olas, Sin antes agradecer a las personas que me lo recomendaron, porque a simple vista me encanta. Vea el mapa. Entonces la entrada es por acá, como les digo, acá está la carretera, entonces no hay pierde. Y hay harta vaina. Acá está, toboganes extremos están acá. Y este sabe, piscina de olas, río y lento, chuc. Esto es como voley playa. Bueno, Playa Juncal, vamos allá. Sí, mire, acá está el voley playa, pero en la parte de acá hay una zona en la que hay sillitas y eso, y es como arena, o sea, es como la playa. Entonces, me imagino que por eso se llama Playa Juncal, porque está la playa en el sector del Juncal. Soy demasiado inteligente. Tiene que revisar la página porque estos toboganes, algunos toboganes tienen un horario específico. Acá hace un calor de 34 grados bajito.
Mire todas estas piscinas para niños. Tú ves estas niños, para niños, para niños. Y esta es como la más grande para los niños, pero esta se ve súper bacana, la verdad. Hay servicio de paquetero, claramente, para guardar las maletas. ¿Cómo es el flow? Tienen que entrar, pasar ese puente y allá después del segundo puente hay una tienda. Tienen que comprar una bolsa que cuesta 3.000 pesos. Ten todo en la bolsa y la dejan en el paquetero y ya el paquetero no tiene ningún costo. ¿Listo? Tiene unos toboganes brutales, o sea, tiene más de 6 toboganes. Lo que me pone muy feliz. Ya me metí en estos chorritos porque la verdad está haciendo bastante calor. Aun cuando dicen que hoy está súper fresco, está haciendo mucho calor. El Río Lento ya está abierto, entonces creo que va a ser la primera atracción. Y después del Río Lento nos vamos para el Torbellino. Los toboganes más chéveres, más extremos, los abren desde la 1 de la tarde. Cuando ingresan al parque también está como el horario de cada atracción, para que pues estén súper pendientes y anoten más o menos cómo va a ser el recorrido. Pero creo yo que un recorrido bueno sería Río Lento, que el Río Lento empieza allá en este pedazo, después va uno al Torbellino que queda por allá y ya más tarde pues a los 6 o 7 toboganes que están en la parte del fondo. Meternos en el Río Lento, importante, y es que toca usar un gorrito. Hay dos opciones: uno, que usted inicie por acá el Río Lento, se va por acá y el Río Lento se lo lleva, o va por el lado de allá, que hay allá, no, por acá hay como un tobogán. Entonces lo que usted hace es que se lleva, recoge acá el flotador y se va para allá, y allá inicia el Río Lento, pero se lanza como por un mini tobogán de Río Lento. Nosotros vamos a irnos claramente por la del tobogán. Y nos fuimos. Vamos para el Río Lento. Uy, está bueno. Parce, la caída de ese tobogán del Río Lento está muy buena, así que si quiere iniciar con flow, tiene que lanzarse por ahí. Este Río Lento no está tan lento como los otros, está más bien un poco rápido, entonces está súper bacano. Sí, muy asustador este. No, no es nada asustador, no es nada asustador. Ah, vea, ahorita nos vamos a meter al Torbellino. La verdad está bueno el Río Lento, o sea, no está nada aburrido. Saluda a tus fans. ¡Epa! ¡Buena! Otra cascada del Río Lento. Ya terminamos el Río Lento, es bastante divertido. Las dos tipo cascadas que hay durante el recorrido están súper bien. Y vamos para el Torbellino, pero si escucha esa chicharra, ese sonido, es que van a prender la piscina de olas. Olas dura prendida 20 minutos y apagada media hora. 1.80 sin olas. Con olas sube como a 2 metros 10 más o menos. Algo también súper bacano de acá, como la mayoría de piscinas de olas del país, es que acá está el salvavidas, pendiente de que nada malo pase, y listo. La verdad está súper suave la piscina de olas. Hay más potentes, pero pues está bien, está chévere. Como pueden dar cuenta, es grandota. Make the world change for the better. The father said to his son. La arrastra. Hace 25 años me veo la Ya está más parqueado acá como en los banditos que en los. Pero esto hace parte de Confamiliar Huila. ¿Listo? Nos vamos a lanzar por este que es el Torbellino. Ya nos hemos lanzado varias veces de parecidos a este. Uno en el parque acuático El Cortijo y el otro en Piscilago. Entonces vamos a ver.
si usted se lanza sin licra, va a ir mucho más rápido. Wasted in the rubbles of extinguished hopes. Everything been lost, you can have a second chance. Back in the day when we were kids. Luego de lanzarme unas 6 veces por el torbellino, que es este de acá, parce, debo decir que es muy bueno. Y ahora falta lo mejor, que son los toboganes más extremos. Van a encender estos manes de acá, que son los más extremos, a irnos para esos. Acá tenemos 3 toboganes y ya tenemos otros 3 toboganes. Y esta también es como una piscina para niños chiquitos. Como se pueden dar cuenta, pues está la playita súper relajada, los aritos. Y ahí este cosito cae agua, es un baldecito todo pequeñito y ¡pum! Y ya. Y allá hay otro parque para niños chiquitos como con más toboganes. Todo el trayecto, la verdad, son demasiado altos, mire eso. Hay que subir bastante. Todo el trayecto que hay que recorrer para los toboganes rápidos. A la izquierda, los azules son toboganes rápidos. Y a este lado son toboganes con donas. O sea, los 3 toboganes que salen de acá son con flotadores. Sale un tobogán con donas y de aquí arriba salen 2. Vamos, parce, la verdad, esto está demasiado alto. De todo el parque. Está bien alto. Son creo que 7 pisos. 7, 8 pisos. Los toboganes rápidos. Por el primero. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ese está bueno. O sea que este tobogán de acá de la mitad es uno de los más rápidos, pero está en mantenimiento, entonces lo apagaron. Entonces vamos a lanzarnos por este. Que este creo que es el más extremo, vea. Es una parada, entonces vamos. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Uy, pues este es muy bueno. Es demasiado empinado, vea. La caída es muy brava, pero es una chimba. Están demasiado rápidos, vea. Acá por la mitad usted ya no puede gritar del vacío tan bravo que siente, pero la verdad está muy bueno. Y ahorita más rato vamos a lanzarnos de estos que son con donas. Bueno. En estos de acá la gente casi no se tira porque les da miedo. Están súper buenos. Ahora vamos a lanzarnos por estos 3 de acá, que son los toboganes con dona, o sea, con este tipo de flotadores. Vamos a lanzarnos del primer tobogán. Vamos a empezar por el más suave y vamos obviamente subiendo el nivel para los otros que son los más duros. La verdad, esos toboganes están demasiado buenos. Parce, de verdad, si puede venir aquí a Playa Juncal, venga, porque me sorprendió demasiado. La he pasado muy bien y el parque está súper. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get... Está súper bien. Los otros 2 condonas, uy, eso sí, pintan súper buenos y son muy parecidos a los toboganes en los que yo me boté en Tardes Caleñas, el parque que queda cerca a la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Mi mamá se animó y se va a lanzar del azul. Ahí donde la ve está cagada el susto. Oígala como grita. A ver si se ve por allá, va por allá, tica, sale por allá. I wanna feel like this, I'm a boy.
¿Qué te pareció? Ay, muy difícil. Qué miedo. Tiene 2 bajadas feas. ¿Qué es lo más extremo que ha hecho en su vida? Vamos a lanzarnos por este de acá que tiene una bajada como interesante. Y ay, qué madre. Vamos a ir a almorzar. Empezó a llover y eso me preocupa porque cuando llueve, si hay mucho relámpago, cierran los toboganes por seguridad. Bueno, otra cosa que tengo que decirles, aplíquese y traigan mucho repelente porque acá hay mucho mosquito. Para ir al restaurante, pues nada, venimos de la parte de allá, pasamos por acá y llegamos casi hasta la salida, pero no salimos. Véame, esa nube negra que está encima de nosotros nos está acosando. Y la salida, pero para ir a almorzar toca tomar este camino, ¿listo? La única forma de restaurante. Y pasa este puente y el restaurante es allá. Súper grande todo este pedazo y acá tenemos sillas. Y el día, me imagino que los fines de semana manejan los mismos precios, no sé, platos a la carta desde 18.000 pesos hasta 30.000. Bueno, el de 30.000 es una picada para 2 personas y el de 60.000 una picada para 4 personas. O si usted prefiere, menú del día a 12.000 pesos. Pues la verdad, la comida no es que esté cara. Para hacer parque está barato. O sea, un churrasco a 25.000, normal, trucha al ajillo 22.000. Está bien el menú. Está cayendo un aguacero terrible, o sea que el parque acuático parece que está cerrado por el momento mientras se escampa. Y bueno, miren, acá está el almuerzo, jugo del valle. Es el almuerzo del día, parce, para hacer almuerzo del día está bueno. Barato, 12.000 pesos y está buena porción. Todo por el día de hoy. La verdad, el parque súper recomendado. Si usted viene a San Pedro, si usted está por Neiva, por el departamento del Huila, parce, péguese la rodadita, como dicen por acá. El parque es súper bonito, súper bacano. Es demasiado divertido, la verdad, más divertido de lo que yo esperaba. Como recomendación, tráigase bastante repelente porque hay mucho zancudo. Buen bloqueador porque cuando hace sol, quema, de verdad. Y nada, ustedes tienen la oportunidad de venir, de pasar un día increíble con su familia en este centro vacacional. Usted se puede quedar a dormir. A mis espaldas están las habitaciones, entonces ya lo invito a que vaya a la página de Confagüila de Playa Juncal y ahí puede ver pues todas las opciones de alojamiento que tiene. Si usted conoce otro parque acuático que quiere que este personaje y este canal lo visite, pues déjelo en los comentarios y seguramente estaremos cuadrando una visita para ese lugar. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima aventura y chao pues, buena onda. No olvide suscribirse en Skillshare dándole clic en el link que está en la descripción.